con ver a Jesús. Llévalo a tu casa. ¿Ya le dijiste? Más si tienes un amigo ahí al lado, sea que tú lo hayas invitado o no lo hayas invitado. Si tú no lo invitaste, pues sirve para que de alguna manera le conozcas este día. No te conformes con ver a Jesús, llévalo a tu casa. ¿Por qué tengo que llevar a Jesús a mi casa? No porque Él quiere posar en ella. Amén. Hace más o menos como unos 5 años, aproximadamente entre 4 y 5 años, me invitaron a un culto fúnebre a la ciudad de Peñasco. Y 2 amigos me invitaron para que les acompañara. De hecho, andábamos en mi carro y yo creo que esa fue la razón por la que me invitaron. Andábamos en mi carro y entonces les avisaron que había fallecido un pastor conocido de ellos. Entonces me invitaron a ir con ellos, porque como digo, andábamos en mi carro, así que... Y nos fuimos a Peñasco y estuvimos en el culto fúnebre, terminamos muy noche. Y decidimos regresarnos inmediatamente. En ese tiempo nosotros estábamos en Nogales. Cuando veníamos de regreso con los dos amigos, compañeros, más o menos como eso de las 2 de la mañana, estábamos llegando por ahí al área de la costa de Caborca. Y yo ya venía muy cansado, porque habíamos ido el mismo día manejando, habíamos estado en el servicio fúnebre, ya era muy noche y yo venía cansado y pues ellos también venían muy cansados. Y llegamos al área de la costa de Caborca y ahí en el área de la costa de Caborca se bajaba uno de ellos. Ahí vivía él. Entonces cuando llegamos y lo dejamos a su casa, éramos pastores los 3, para que ustedes se den una idea. Y llegamos al templo ahí donde este pastor estaba. Y casi siempre tenemos muy buena relación los 3. Si un día a usted le toca ver en alguna actividad, va a ver que yo tengo contacto con ellos y uno de esos 2 es el que hizo eso, esa maldad. Entonces, cuando llegamos a su casa y estacioné el carro y luego volteé a ver al otro y le dije, ¿cómo vienes, hijo? Vengo bien cansado. Y dije, yo también. Son las 2 de la mañana y tenemos que llegar a Nogales. Los 2 estamos en Nogales. De la costa de Caborca estamos hablando más o menos unas 3 horas, si quiere 4 horas más de camino. Andábamos muy cansados. Y entonces volteé y miré a mi amigo y le dije, oye, ¿qué te parece si nos quedamos aquí, le dije, en tu casa, y en la mañana nos vamos? Porque ya no lo hacemos, le dije, venimos muy cansados nosotros. Entonces él se me quedó viendo y luego volteé a ver al otro. Ya estábamos parados fuera de su casa, se bajó del carro y nos dijo, Dios les bendiga. Y cerró la puerta y se metió. Yo me quedé desconcertado. Volteé a mirar al otro pastor y le dije, ¿qué pasó? Dije, oye, ¿qué no somos amigos? Dice, ¿sabe qué traerá este muchacho? Dice, ¿qué le pasaría? Pues no sé. Oye, a lo mejor ahorita sale y nos dice que pasemos, ¿no? A lo mejor entró a decirle a su esposa, lista unas cobijas para que les tiendas ahí en el piso del templo, aunque sea, para que duerman estos que vienen conmigo. Y la verdad nos quedamos viendo así como extrañados, porque les digo, somos amigos, tenemos buena relación, pero no nos salió. Ni salió su esposa, ni salió ninguno de sus hijos. Y entonces nosotros esperamos un rato para ver si él era movido a misericordia y nos invitaba a pasar. Y no, entró, se prendió la luz y luego vimos que se apagó la luz. Y le dije, yo creo que sí, nos dijo en serio, que Dios nos bendiga. Pues vámonos porque no tenemos nada que hacer. Entonces agarramos el camino, le dije, ahorita le voy a hablar a otro, no te preocupes. Seguro que uno de los amigos que tengo por aquí nos va a abrir la puerta de su casa. Entonces agarré el teléfono y marqué un número y le dije, pase Cristo, otro pastor. Y amén, ¿qué andas haciendo esta noche? Oye, mira, vengo desde Peñasco
y ocupo donde dormir porque venimos muy cansados, venimos fulano y yo. Y dijo, tú sabes que esta es tu casa y puedes llegar a la hora que tú quieras. Llega, ya sabes que mi cama te la doy. Y es verdad, llegaba a su casa y siempre decía, ven acá, mi cama es tu cama, vente, ¿verdad? Entonces le dije, ahí está, mira, unos no nos quieren en su casa aunque seamos amigos, pero hay otros que nos abren la puerta de su casa para estar con ellos. Me dio mucha tristeza cuando vi esta actitud en mi amigo. Sigue siendo mi amigo hasta el día de hoy. Imagínese los cariños que le hice en la próxima reunión ministerial. Me lo encontré y dije, ven para acá, mijito. Lo que hiciste no tiene nombre, ¿verdad? Y lo agarramos entre los dos y dijo, perdónenme, es que, pues sí, ya te perdonamos, pero siempre mira cómo nos pusiste, no habíamos dormido. Y nos sentimos muy tristes de que alguien estuviera dispuesto a disfrutar con nosotros de un viaje. Nos sentimos muy tristes de que alguien estuviera dispuesto a convivir con nosotros durante un trayecto. Nos pusimos muy tristes de que alguien estuviera dispuesto a disfrutar de los alimentos con nosotros, de la compañía, de la protección, de la amistad, pero que no estuviera dispuesto a invitarnos a estar con él en su casa. Eso nos dio mucha tristeza. Y mientras esta mañana por ahí estaba releyendo este pasaje de Zaqueo, de Jesús y Zaqueo, de cómo Jesús le pide a Zaqueo que le permita ir a posar en su casa. Y me llama mucho la atención lo que Jesús dice. Jesús dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y la palabra posar significa descansar, dedicar un tiempo para estar con Él. Y me llama la atención que Jesús dice, es necesario. En algunas ocasiones, cuando nosotros vemos a Dios intentando acercarse al hombre, lo vemos utilizando esta palabra, es necesario. La semana pasada nosotros nos dimos cuenta que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y en esta ocasión a Jesús le es necesario entrar a la casa de Zaqueo. Y entonces me pregunto, ¿por qué tiene esta necesidad de Jesús? ¿Será acaso que se sentía muy cansado? La necesidad de llegar a la casa de Zaqueo de parte de Jesús, ¿sería meramente una necesidad de él o una necesidad de Zaqueo? Quiero que, aunque usted conoce la historia, quiero contársela un poco. Quiero que usted la escuche. La mayoría de ustedes han oído hablar, quizá algunos desde niños escucharon la historia de Zaqueo. Los maestros son buenos para contar la historia de Zaqueo, los predicadores no tanto, pero las maestras son buenísimas para contarlo. La Biblia nos narra esta historia y me parece muy interesante para alguien que anhela tener un verdadero encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús a Jericó, y nosotros hemos de recordar que precisamente a la entrada de Jericó Jesús hace uno de los milagros más grandes y más sorprendentes. Nos encontramos con un hombre que estaba ciego de nacimiento y dice la palabra de Dios que Jesús hace que este hombre recobre la vista después de que él clamaba a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Y cuando Jesús viene entrando a Jericó, la multitud que ya acompañaba a Jesús presencia uno de los milagros más sorprendentes. Así que imagínese usted la cantidad de gente que empieza a amotinarse alrededor de Jesús por este milagro que acaba de acontecer. Imagínenselo. No, la verdad, no me alcanza la imaginación para decir cuánta gente venía siguiendo a Jesús. Si en ocasiones en el mes de diciembre, cuando por ahí pasa el DIF por una colonia repartiendo despensas, la gente se amotina y lo sigue. Ahora imagínense cuando ven a un hombre que acaba de realizar un milagro sorprendente. Nadie antes había hecho esto y la multitud empieza a caminar detrás de Jesús. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús entra a Jericó y la multitud viene siguiendo a Jesús. Y dice que Jesús pasaba entonces por Jericó. Quiere decir que Jesús no había planeado, en la agenda de Jesús, no había planeado llegar ese día a esa ciudad. La agenda de Jesús no tenía por ahí, a tales horas voy a ir y voy a hospedarme en la casa de un
lo que iba a suceder en el futuro, y no encuentro yo que Jesús haya planeado este encuentro. No veo en la palabra de Dios que Jesús haya programado en llegar a la casa de ese hombre. Él estaba acostumbrado a caminar rodeado por la multitud, y la multitud venía detrás de Jesús y solamente venía siguiendo a Jesús y venía viendo sus milagros. Pero ¿qué fue lo que hizo que Jesús quisiera entrar en la casa de Zaqueo? ¿Por qué no entró en otra casa? ¿Será acaso que las personas que venían siguiéndolo no tenían necesidad de él? ¿Será acaso que no había ninguno necesitado? ¿Por qué no llegó a la casa de Bartimeo? ¿Por qué no entró a la casa de Bartimeo? Quiero que veamos la diferencia que existe entre los dos personajes que la Biblia nos muestra en este pasaje. La Biblia dice que cuando Jesús viene entrando a Jericó, hay un hombre ciego junto al camino, y ese hombre ciego empieza a gritar de Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero luego, cuando nosotros encontramos a Zaqueo, dice la palabra de Dios que Zaqueo quería ver a Jesús. Él no iba a buscar a Jesús para que le supliera una necesidad. De hecho, creo que Zaqueo no tenía muchas necesidades, puesto que era rico. Así que si Zaqueo se enfermaba, pues bien, podía pagar el mejor de los médicos. Así que si Zaqueo tenía necesidad de alimentación, pues bueno, podía comprar cualquier cosa en el supermercado de su tiempo. Así que si Zaqueo tenía algún problema, lo podía solucionar, porque era rico, además era influyente, era poderoso, tenía relación con las personas de la ciudad, era jefe, dice la palabra de Dios. Y lo que hace la diferencia entre que Jesús decide quedarse en una casa y no en la otra, es la actitud que Jesús ve en la vida de este chaparrito llamado Zaqueo. ¿Por qué no se quedó en la casa de Bartimeo? Porque lo que Bartimeo quería era recibir un favor de Jesús. No le interesaba a Jesús. Él quería un favor. Él quería que Jesús le sanara. Su mayor necesidad era recobrar la vista. Pero a diferencia de Bartimeo, Zaqueo, dice la palabra de Dios, yo quiero que se lo imagine a Zaqueo chiquito, ¿verdad? No sé qué tan chaparrito, pero el más chaparrito que usted pueda ver, chaparrito, y imagínenselo. De repente escucha que la gente viene gritando. Yo me imagino que la gente tiene que venir gritando: Jesús, 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 y el escándalo, porque acaban de presenciar un milagrazo. Y entonces Zaqueo escucha que la gente viene vitoreando a Jesús. Zaqueo escucha que la gente viene hablando de Jesús. ¡Hoy Jesús sanó a Bartimeo! ¡Jesús sanó a Bartimeo! Y entonces Zaqueo dice: ¿quién será Jesús? ¿Quién será? Lo dice: yo tengo una necesidad y quiero que me la supla. Quiero conocerlo. Quiero saber quién es. Y entonces Zaqueo sale a la calle, el personaje público. Él sale a la calle, y usted sabe lo que esto significa. Él sale a la calle y ve la multitud que viene, y yo lo veo a Zaqueo intentando ver a Jesús, y se mueve por ahí y trata de hacer unas cuantas cabezas a un lado, porque la multitud no le permite ver a Jesús, porque él está chiquito, y entonces lo veo brincando, tratando de ver quién es Jesús, dónde está Jesús, y no puede mirarlo. Entonces Zaqueo mira hacia el frente y ve un árbol que está allá, y dice la Biblia que sale corriendo. Imagínenselo, el jefe de los publicanos corriendo, presuroso para saber quién es Jesús. Y yo imagino a la gente diciendo: ¡Hey, Zaqueo, qué andas haciendo tú, hombre! Es que quiero ver quién es ese Jesús. ¡Oh! Eso déjaselo a la gente de mente débil, hombre. Tú no tienes necesidad de andar haciendo eso. Tú eres una persona preparada, Zaqueo. ¿Qué necesidad hay de que andes corriendo? Mira qué ridículo te ves corriendo, Zaqueo. Eso déjaselo a aquella gente que le lavan el cerebro porque no tiene preparación, porque no tiene educación. Pero tú eres una persona educada, Zaqueo. Además eres una persona importante. Eso déjaselo a aquellos que no piensan por sí mismos. Y Zaqueo va corriendo y la gente le está gritando, pero no solo eso, corre y luego se sube al árbol. No sé si le costaría trabajo subir al árbol, pero sube al árbol y apenas medio se acomoda en el árbol, cuando Jesús pasa y voltea hacia arriba y le dice: bájate. Tanto que me costó subir para que este venga y me baje.
la burla de todo el mundo. Bájate. Y luego le dice, porque hoy voy a posar en tu casa. Y yo pienso en un saqueo de estos tiempos. Imagínense un saqueo de este tiempo. Tengo mucho trabajo. Este es el día de la colecta de los impuestos y la verdad, no creo que me alcance el tiempo, Jesús. ¿No pudieras la próxima semana venir a mi casa? Yo me imagino un saqueo de ese tiempo. Estoy muy cansado, Jesús. Trabajé muy duro toda la semana y la verdad, pues es el único día que tengo para pasármelo tranquilo, el fin de semana en casa, toda la semana me puse un carrillón y ven otra semana. Un saqueo del 2014. Baja, porque es necesario que pose en tu casa. Está bien, yo solamente quería saber si era cierto lo que tú hacías, porque dicen que haces milagros, porque dicen que haces sanidades, pero pues no te he visto que hagas otras. Solamente sanaste a Bartimeo y ya no pasa otra. Yo porque voy a seguir esperando o voy a buscar a otro, a ver dónde hay un milagrito que me haga bajarle del árbol. Un saqueo del 2014. Pero el saqueo de ese tiempo, el hombre importante, el hombre de dinero, el hombre preparado intelectualmente, porque debe haber estado preparado para ser jefe de los publicanos. Cuando escucha a Jesús que le dice baja, la Biblia dice que Zaqueo descendió. ¿Cómo descendió? Ayúdame. Deprisa. Fuerte. Deprisa. Deprisa. Se bajó rápido. Dijo, ahí viene Jesús. Quiere ir a mi casa. Y se baja rápido y entonces va. Y en cuanto Zaqueo se va, escuche bien, la multitud que venía detrás del maestro, que había visto la sanidad del ciego, cuando ven a Zaqueo que corre y va a su casa y entonces le abre la puerta y luego escucha que dice, si este hombre fuera profeta, sabría que está entrando en casa de un pecador. Todo el montón de santos que vienen detrás de él. Y me encanta que Jesús no tiene que entrar en su defensa, sino que Zaqueo inmediatamente se levanta, se pone de pie y dice, Jesús, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si le he robado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Y cuando Jesús escucha esta declaración de este hombre, Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero me llama la atención que es hasta que él hace la declaración. No tuvo que defenderlo. Quizá habría tenido que defenderme. Es que yo lo conozco, su corazón. Y yo sé que aunque a veces falla, pero yo lo conozco en el fondo y por eso estoy entrando a su casa. Zaqueo dijo, a mí no me defiendes, Jesús. Yo voy a demostrarle a esta gente que yo soy digno de que entres en mi casa, porque mi corazón ha sido tocado por ti, porque mi corazón ha sido quebrantado, porque mi corazón ha sido transformado. Y entonces se pone de pie. Le voy a dar la mitad a los pobres. Voy a devolverle 4 veces a aquellos a los que les he robado. Me encanta esta historia. Me encanta porque es una historia genuina de arrepentimiento. Me encanta porque es la historia de un hombre que al tener un encuentro verdadero con Jesús, su vida es transformada, su corazón es cambiado. Yo creo en el Jesús que sigue cambiando el corazón de las personas en un instante. Yo no creo en ese Jesús que tiene que vivir un proceso largo en la vida del ser humano para cambiarlo. Yo creo en un Dios que tiene poder para cambiar el corazón del hombre en un momento cuando él decide tener un verdadero encuentro con él. Cuando sin rodeos busca encontrarse con Dios. ¿Sabe?
Cuando yo y usted buscamos encontrarnos con Jesús, Jesús se dará prisa para acelerar ese encuentro. No crea que Jesús se hace del rogar. No crea que Jesús dice, no, en esta ocasión no. Jesús invitó a Zaqueo a entrar a su casa porque lo que Zaqueo quería era conocerle. Lo que Zaqueo quería era tener un contacto con él. Zaqueo no estaba interesado en los milagros. Zaqueo no estaba interesado en los prodigios y en las señales. Zaqueo estaba interesado en tener una relación con Jesús. Y cuando yo estoy leyendo esta historia, yo me doy cuenta, hermano amigo, que Zaqueo tuvo por lo menos que enfrentar 3 situaciones que, de no haber tenido el valor necesario para hacerlo, él jamás se había encontrado con Jesús. Se habrían pasado los años y Zaqueo habría sido recordado por todos nosotros como el cobrador de impuestos y no como el hombre que tuvo la capacidad de abrir su corazón para tener un encuentro con Dios. Y lo primero a lo que Zaqueo tuvo que exponerse es a la burla por la posición que él mantenía. Él tenía una posición que guardar. Si alguien tenía una posición que guardar, era Zaqueo. Lo iba a criticar la sociedad, lo iba a criticar los empleados donde él trabajaba, el gobierno al que él pertenecía. Pero a Zaqueo no le importó esto. Si alguien quiere tener un encuentro con Jesús, tiene que hacer a un lado cualquier cosa que pueda estorbarle para llegar a él. ¿Qué importa si tus amigos se burlan de ti? ¿Qué importa si tus amigos en la escuela te critican? ¿Qué importa si tus vecinos o tus familiares te critican porque tú has decidido abrirle tu corazón a Jesús? Zaqueo estuvo dispuesto a hacer esto. ¿Sabes? Yo he escuchado a mucha gente que dice que no se deciden entregarle su vida a Jesús porque se le hace muy difícil. Y la verdad es que sí es difícil al principio. Es muy difícil al principio tener un encuentro con Jesús porque nunca has estado a su lado. Pero una vez que tú decides invitarlo a tu casa, te aseguro que los encuentros con Él son más sencillos. Te aseguro que encontrarte con Jesús es mucho más fácil, porque antes tenías que esperar que llegara. Antes tenías que esperar a ver si te tocaba en una actividad o en un culto, pero ya no, porque ahora lo tienes en casa y cada día te encuentras con Él. Y entonces la vida cristiana es un deleite, y entonces la vida cristiana es algo maravilloso que se puede disfrutar. Alguien diga amén a esto. Alguien dele gloria a Dios por ello. Zaqueo tuvo que enfrentar la crisis que enfrenta cualquier persona que le preocupa su reputación, que le preocupa lo que pensarán los demás, lo que van a decir de él. Yo conozco gente que ni siquiera alaba a Dios porque le da pena que lo escuche el que está al lado. Ahora mismo hay unos cuantos aquí. Todavía hay algunos aquí que no se animan a decir gloria a Dios porque le preocupa lo que diga el que está a su lado. Pero hay otros que sí se atreven a decir gloria a Dios en este momento. ¿Sabes? Hay gente que ama estar en la iglesia. Hay gente que le encanta ir a la iglesia. Hay gente que le gusta seguir a Jesús de lejos. En la iglesia, en las campañas, en los eventos, en los diferentes lugares donde se predique de Jesús, donde se diga que Jesús va pasando y que posiblemente haga algo sorprendente, algo maravilloso. Le encanta ir ahí. Pero pocas gente se animan a abrir la puerta de su casa a Jesús para que entre, para que vaya y pose con ellos. La Biblia dice que Zaqueo era chaparrito. Y cuando yo encuentro en la palabra de Dios que Zaqueo era chaparrito, yo me doy cuenta que eso era una gran dificultad para él. Porque había mucha gente estorbándole. Había una multitud que le estorbaba y él estaba chiquito. Sin embargo, hay algo que Zaqueo tenía, y es que Zaqueo tenía una buena estima porque no le importaba si lo criticaban o si se burlaban de él. No le importaba si lo veían corriendo detrás de Jesús. No le importó si tenían que subirse a un árbol. Él tenía una buena estima. Hay gente que nunca va a tener un encuentro con Jesús porque tiene o muy baja autoestima o muy elevada estima. Sí,
Hay gente que dice, no, es que yo creo que no merezco. Es que no sé si Dios pueda perdonarme porque yo he hecho cosas terribles. Es que no sé si Dios puede tener misericordia de mí porque yo he hecho cosas que no merecen estar en una iglesia, que no merecen estar adorando a Dios, que no merecen estar a su servicio. Y esa gente nunca va a tener un encuentro con Jesús hasta que no supere esa autoestima que tiene. Y hay gente que tiene una autoestima muy elevada y dice, oh, yo no necesito estar en una iglesia para cambiar. ¿Los he escuchado alguna vez? Yo no necesito ir a una iglesia para dejar esto. Yo no ocupo ir a una iglesia para cambiar mi forma de vida. Yo puedo hacerlo solo. No necesito estar en una congregación. Esa gente no va a tener un encuentro con Jesús a menos que cambie su manera de pensar de sí misma. Hay una tercera cosa que Zaqueo tuvo que enfrentar y la tuvo que vencer. Y esta a veces es la más difícil. La multitud. ¿Se da cuenta por qué la mayoría de la gente venía detrás de Jesús? ¿Se dio cuenta? ¿Sí se dio cuenta por qué una gran multitud seguía a Jesús? Acababa de sanar a un ciego. Y entonces la gente, como él acababa de hacer una señal maravillosa, toda la multitud viene detrás de él. Y la Biblia no dice esto, pero yo creo que esa multitud que iba detrás de él iba esperando a ver qué otra cosa iba a hacer Jesús. Sí, porque si hubiera ido con una actitud correcta no hubiera criticado cuando entra con Zaqueo. En vez de decir entró a casa de un pecador, diría, oh, cuánto amor tiene este por los perdidos. Pero ellos venían esperando que Jesús sanara quizá a otro ciego, quizá a un leproso que se encontrara en el camino, quizá que sanara a un sordo, quizá que resucitara a un muerto. Y la multitud viene vitorando el nombre de Jesús y viene hablando de él, pero lo viene siguiendo solamente para ver si puede mirar más señales como la que acaba de ver. Y entonces esa multitud que va siguiendo a Jesús en busca de señales, lo que hace es estorbarle a un pobre hombre que tiene necesidad de Dios en su corazón. Lo que hace es impedir que un hombre tenga acceso a Jesús para encontrarse con él. La Biblia dice que Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de la multitud. Hoy en la mañana estamos platicando mi esposa y yo, y le dice a mi esposa, oye, quiere decir que de momento nosotros podemos convertirnos en parte de una multitud. A mí me hubiera gustado leer el día de hoy en la Biblia que Zaqueo iba detrás de Jesús por una señal, pero que la multitud iba porque quería conocerle. Pero en cambio encontramos a uno solo que quiere conocerle y a un puño de gente que va buscando señales detrás de Jesús, que va viendo a ver qué milagros hace, a ver qué tan capaz hace. Y Zaqueo tiene que lidiar con esa multitud, tiene que pasarla, porque le impedían conocer o ver a Jesús. Hoy en día, en ese tiempo que nosotros estamos viviendo, mucho me temo que en las congregaciones y en los diferentes lugares donde se predica de Jesús, haya una gran multitud estorbándole a personas que intentan llegar hasta los pies del Maestro para encontrarse con Él. No es un milagro el que cambiará el corazón de una persona, no es una sanidad, no es un prodigio, no es una señal lo que cambiará la vida de una persona y el destino de una persona. Lo que cambiará la vida de una persona, lo que cambiará su destino, va a ser un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Es encontrarse con Él, es hacer contacto con Él, es permitirle que Jesús llegue a casa con ellos. Hay gente que no se anima a que Jesús vaya a su casa con ellos. Hay gente que tiene un encuentro con Jesús en el templo, pero cuando Jesús le dice, baja porque quiero ir a tu casa, difícilmente le permite a Jesús acceder a su casa. No le gusta que Jesús vaya. Yo he preguntado, ¿qué pudiera ser un estorbo para que Jesús vaya a mi casa hoy? Yo no sé si ustedes sean como mi esposa y yo, pero a veces en casa, aunque no querramos y nos gusta tener la casa limpia, más a mi esposa que a mí,
Aclaro, si me gustara más a mí, pues yo sería el que la limpiara, pero como ella la limpia, entonces le gusta más a ella. Y nos gusta tener una casa limpia. No nos gusta tener por ahí un reguero, por aquí, y por acá, y por allá, sin barrer, sin limpiar. No nos gusta. Pero a veces, de manera casi sin sentido, sin darnos cuenta, aunque ya no tenemos niños chiquitos, de repente, de todas maneras, se mete tierra a la casa. De repente hay un papel tirado. De repente se manchó el piso. De repente yo no lavé mi plato y lo dejé sucio ahí en el lavatrastes. Y de repente mis hijos tampoco, y entonces le amontonamos los platos sucios a mi esposa. Entonces entrar a casa en una situación así es muy difícil. Pero de repente por ahí algún hermano se termina el culto y nos dice: hermano, ¿qué le parece si vamos a su casa hoy? Y bueno, yo siempre he tenido la costumbre de decir amén. Y le digo a mi esposa: ¿sabes qué? El hermano fulano viene a la casa hoy. Ah, ok. Y mi esposa sale corriendo y va a la casa. Y entonces el traste lo lava y barra y trapea y limpia. Y cuando llega el hermano, entra y está la casa limpia. Ya nos descubrimos, aquí nadie es así. Porque no nos gusta que la gente que entra a nuestra casa encuentre las suciedades que a veces hay en ella. ¿Y por qué entonces en ocasiones hay gente que quiere tener una buena relación con Jesús en el templo? ¿Por qué a veces en un culto o en una campaña, por qué a veces nos cuesta trabajo invitar a Jesús a casa? ¿Sabe por qué? Porque llevar a Jesús a casa implica trabajo. Hay que llegar a casa y hay que empezar a sacar toda la basura que se ha ido acumulando, no de manera voluntaria, a veces de manera involuntaria, a veces también de manera voluntaria. Cuando hemos ido guardando en nuestro corazón resentimiento, hemos ido guardando en nuestro corazón odio, rencor, amargura, crítica, etcétera, etcétera. Cuando hay algo que nosotros hacemos a escondidas, entonces de repente invitar a Jesús a casa. No, yo creo que está bien seguirlo de vez en cuando. Yo creo que está bien caminar detrás de él y ver lo que él es capaz de hacer, pero invitarlo a casa implica entonces que yo tengo que tomar una decisión en mi vida y tengo que hacer limpieza en mi vida para que Jesús se sienta cómodo en mi casa. ¿Sabes cuando Zaqueo vio que entró Jesús a su casa? Él se dio cuenta que había algo que él tenía que sacar. Él se dio cuenta que a menos que él renunciara a aquello que él había permitido durante años, Jesús no cumpliría el propósito en él. Y entonces Zaqueo inmediatamente dice: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si les he robado a alguno, lo voy a devolver 4 veces. No me voy a quedar con nada de lo que adquirí. No voy a quedarme con nada de lo que tengo que no me pertenece. Voy a entregar, voy a devolver lo que no me pertenece para que tú estés cómodo en mi casa. Y entonces cuando Jesús ve esta actitud, él dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien alaba el nombre del Señor. Ya termino. Por favor, Saúl, si te vendes, ya termino. Jesús quiere ir a posar hoy en tu casa. No sé si han transcurrido los años y en vez de que Jesús se haya quedado en tu casa, te has convertido parte de esa multitud que solamente va buscando algo sorprendente de parte de Jesús. No lo sé. No sé si eres alguien que nunca se ha atrevido a invitar a Jesús a su casa. Este día Jesús quiere ir a tu casa. Este día Jesús quiere encontrarse contigo. Este día Jesús quiere generar un cambio radical en tu vida. Nadie más lo puede hacer. La religión no puede. No puede la religión. Ninguna iglesia. Ni aunque se llame Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y espero que nadie se sienta por eso.
Pero ninguna iglesia, y aunque se llame Primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, puede generar un cambio en tu corazón. Lo único que lo va a generar es un encuentro verdadero con Jesús. Pero Jesús no va a entrar a tu casa y tú puedes pasarte los años siguiendo de lejos a Jesús, mirando sus milagros, sorprendido por los cambios que Él hace en otras personas. Pero esto no será sino hasta que tú decidas sacar de tu vida lo que no te pertenece. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, a su semejanza. Así que cuando fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados para vivir una vida de santidad. Por anticuado que se oiga esto, por difícil que se escuche esto, sin embargo, en nuestro caminar, nosotros los seres humanos hemos ido tomando cosas que no nos pertenecen, como alcoholismo, drogadicción, adulterio, idolatría, celos, crítica, promiscuidad, y la hemos hecho parte de nuestra vida como si fuera nuestro. De repente yo encuentro gente que viene a los pies de Cristo, viene delante de Jesús y está esperando que Jesús haga un milagro. Y muchos de nosotros, como Bartimeo, hemos experimentado milagros de parte de Dios. Pero Jesús no viene buscando Bartimeos esta tarde. Jesús viene buscando Zaqueos, que no le teman a la crítica, que no le teman a la burla. Zaqueos que sean valientes, Zaqueos que estén dispuestos a hacer cualquier cosa por conocer a Jesús, por encontrarse con Él. Jesús viene buscando Zaqueos que estén dispuestos a renunciar a cualquiera que sea lo que les estorba en su vida, para encontrarse con Él y experimentar un verdadero cambio, y experimentar una verdadera transformación en su vida. Jesús quiere tener un encuentro contigo hoy. Él quiere irse a casa contigo. No lo dejes en el templo. Llévalo a casa. Llevarlo a casa implicará poner en orden todas aquellas cosas que no están en su lugar. Y para eso se necesita valor. Para levantarse entre la multitud, en medio de aquellos que lo están criticando, y decir: ok, está bien, yo sé que yo he sido un ladrón, porque le robé a muchos, pero este día saldo mi cuenta. Este día le voy a devolver 4 veces a aquel que le robé. Le voy a pagar lo que le robé y le voy a dar 3 veces más. Hoy saldo mi cuenta. Es verdad, es cierto que yo he sido esto, lo otro o aquello en mi vida, pero este día yo saldo mi cuenta. Este día yo me levanto y le digo: Jesús, voy a regresar cualquiera que sea lo que he tenido en mi vida y que no me pertenece, porque fui creado para hacer a tu imagen, conforme a tu semejanza. Hoy en día las iglesias le dicen a las personas: levanta la mano, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y digo: amén, levante la mano. Aquí tenemos a muchos que ya lo recibieron, pero necesitan llevarse para su casa. Lo reciben y luego lo dejan ahí. Amén, dice. Levanta la mano. Pero no es hasta que el hombre y la mujer determinan renunciar a aquello que impide una relación con Jesús, cuando Jesús declara: hoy ha venido la salvación a esta casa. Este día, porque Él decidió renunciar a aquello que no le pertenece. Ponte de pie, por favor.